En primer lugar, ¿cómo se hace un análisis general de este discurso? Porque Trump volvió a presentarse como una víctima de los demócratas a los que acusó de llevar al país a la ruina. Buenas noches, primero que nada, buenas noches desde Miami, en un día histórico para la nación norteamericana, un día donde la presidencia de Estados Unidos, la institución de la presidencia, nunca volverá a ser lo que fue antes del día de hoy. Y el discurso de Trump yo lo interpreto como una persona que está viviendo en otro mundo, que no quiere enfrentar la realidad de lo que ocurrió hoy. Este es un discurso básicamente político, atacando al presidente Biden, pero en ningún momento se dirigió a los puntos específicos de los que ha sido acusado. 34 cargos extremadamente serios. Uno puede argumentar que este tipo de caso no lleva al nivel de lo que debería ser para romper la tradición norteamericana de no encausar a expresidentes y la estabilidad política que esa política de no encausar a expresidentes le ha traído al país. El razonamiento de los que argumentan así dicen, si vas a romper esa tradición, tienes que hacerlo por un caso verdaderamente importante, como son los 3 casos que se están investigando y a punto de concluir: el caso de los documentos de Mar-a-Lago, el caso del asalto al Capitolio el día 6 de enero y el caso de tratar de influir a los oficiales de Georgia para que cambiaran el resultado de la elección en ese estado. No un caso que va atrás casi 20 años sobre puntos específicos de haber tratado de cambiar documentos y elevarlo a un nivel más alto. Ese es el contraargumento. Pero el presidente Trump esta noche lo que en lugar de contestar los puntos específicos de esos cargos, básicamente ha dado un discurso de candidato presidencial atacando a todo el mundo, y yo creo que tiene que tener cuidado en la forma que habla del fiscal, porque el juez lo puede mandar, lo puede castigar, le puede poner restricciones para que no siga difamando a una persona en esa forma. Bueno, pese a todo, usted lo estaba mencionando, él tiene otras investigaciones de mucho mayor peso en este momento, procesos de mucho mayor peso en su contra. Pero ¿puede decirse que Trump está sacando ventaja de esta situación? Es una imputación, el primer expresidente de Estados Unidos imputado, pero vemos que a Trump con este tipo de situaciones le va bien. Exactamente, él lo que está es solidificando su base dentro del Partido Republicano. Esa base ha ido creciendo en las últimas semanas, respuesta a este posible encauzamiento. Muchas de las personas que lo apoyan a él han fortalecido su apoyo y estiman que este caso no se hubiera traído contra otra persona que no se llamara Donald Trump, que la falsificación de documentos en el estado de Nueva York normalmente es lo que se llama un misdemeanor, que es un delito de menor cuantía, y aquí lo han elevado a una felonía diciendo que se falsificaron los documentos a nivel estatal para tratar de cambiar o afectar la ley electoral, que es una ley federal. Así que tenemos un fiscal local de Manhattan acusando a un expresidente por una tecnicalidad de haber cambiado documentos dentro de su jurisdicción, pero para elevar el caso a un nivel de felonía, dice que esa falsificación se hizo para romper la ley electoral. Así que es una teoría bien original, no se ha presentado nunca a la corte, y hay quien dice que ese caso va a ser despedido por los jueces, que eso nunca llegaría a juicio. Por otra parte, si llegara a juicio, ese caso, para que Trump fuera convicto, tendría que tener el jurado unánime en contra de él. Van a ser 12 personas. Con que uno de los 12 diga, no, yo estimo que no se presentó evidencia suficiente para condenar a Trump, Trump saldría absuelto. Es por eso que muchos dicen, si vamos a tomar este paso, porque hoy se ha cruzado el Rubicón. En la historia norteamericana, hoy se ha cruzado el Rubicón. Tenemos muchos países
especialmente países tercermundistas, donde los expresidentes se encausan por cualquier cosa y eso crea una inestabilidad total. Estados Unidos nunca había sufrido de eso. Y lo que se argumenta es, si íbamos a cruzar el Rubicón, deberíamos haberlo hecho con un caso de una importancia mucho más grande que la de haberle pagado $130,000 a una actriz porno. Bueno, Trump, usted ya lo decía, él está sentando bases dentro del Partido Republicano y de hecho algo que llamó mucho la atención fue que líderes republicanos del Congreso llamaron a Alvin Bragg para que entregara documentos, para que entregara información sobre este caso, algo que Bragg dijo que violaba los procedimientos judiciales del estado de Nueva York. ¿Esto solo puede pasar con alguien como Donald Trump? Eso te indica hasta dónde está llegando el punto de polarización y hasta dónde están sufriendo las instituciones de este país. Que el Congreso, que es una rama totalmente independiente, trate de inmiscuirse en la decisión de un fiscal local y le pida que le entregue documentación, yo creo que eso sobrepasa la línea que siempre ha existido, una línea de respeto, una línea de separación de poderes, y te demuestra que aquí se están destruyendo las instituciones en este proceso. Tú puedes estar a favor de Trump, en contra de Trump, pero lo que no se puede negar es que las instituciones gubernamentales que han llevado más de 230 años para crear y el respeto que se tenía hacia los expresidentes y el rol tan importante que los expresidentes han tenido a través de la historia norteamericana de unir al país en momentos difíciles, todo eso se está tirando por la ventana por la defensa de Trump. Bueno, llama también la atención esta referencia bastante amplia que hace sobre el caso de obstrucción a la justicia en los documentos clasificados, diciendo que él no y Biden sí, que él cuando desclasificó estos documentos que fueron hallados por el FBI en su residencia, él era presidente, tenía la potestad de desclasificarlos. En cambio que con el caso Biden lo que pasa es que él era vicepresidente y no tenía por qué retirar estos documentos, estos textos clasificados. Pero sabemos que en el caso de Biden, según lo que hemos podido conocer, fueron los mismos abogados de Biden quienes entregaron estos documentos a los archivos nacionales. Entonces, ¿qué podemos analizar al respecto? Mira, de cualquier forma, los documentos nunca se debieron haber llevado de la Casa Blanca y de los archivos nacionales, ya sea lo haya hecho Biden o Pence o ningún expresidente, incluyendo Trump, desde luego. La diferencia es que cuando termina la presidencia, ese último día en la Casa Blanca es caótico, vienen los camiones de mudanza, empiezan a cargar cajas y llevársela o a los lugares que han sido designados como depósitos de esos archivos, o en muchos documentos se llevan también a la casa de los expresidentes o a lugares de seguros que ellos han alquilado para mantener esos documentos. Así que el hecho de que se hayan llevado los documentos no es el pecado mortal aquí. El pecado mortal viene que cuando los archivos nacionales se dan cuenta que los documentos faltan, en el caso de Trump, le piden por las buenas que devuelva los documentos. Él se niega a hacerlo. Después, los archivos nacionales van ante un juez y le piden al juez que ordene a Trump que esos documentos sean devueltos. Y ahí es donde se consigue que dos abogados de Trump firmaran una declaración jurada diciendo de que ellos daban fe de que no había más documentos en Mar-a-Lago. Los archivos nacionales sabían que eso no era cierto, porque le faltaban documentos aún. Y entonces es cuando le van al juez y piden una orden para hacer el allanamiento de Mar-a-Lago, entran los agentes del FBI y encuentran más de 150 documentos de más alta clasificación, incluyendo algunos dentro del propio buró de Donald Trump. Así que donde caemos en terreno muy difícil es en el terreno de la obstrucción de la justicia. No tanto el hecho de que se hayan llevado los documentos, pero si los documentos fueron llevados y se hizo algún uso siniestro de ellos, que todavía eso no se ha alegado,
pero si se demuestra que Trump utilizó esos documentos para algún propósito siniestro y que él, sabiendo que tenía esos documentos en su posesión, le dio información para que sus abogados representaran una falsedad a la corte, eso sí es obstrucción de justicia. Bueno, algo que también defiende vehementemente Donald Trump es la persecución en su contra. No solo lo dice del fiscal del distrito, Alvin Bragg, sino de la fiscal general del estado de Nueva York, de Letitia James. De Alvin Bragg dijo que lo persigue, que quiere capturarlo a cualquier costo. Lo acusó de fracasado y dijo que no hay ningún caso en su contra. Pero entonces, ¿qué es lo que estamos viendo en estos momentos en Nueva York, en la audiencia, y lo que vimos hoy con el primer expresidente imputado, disculpe? Mira, yo creo que estamos en una línea muy difícil, muy frágil, porque es cierto que a él se le encausó, todo el mundo estuvo hablando 2 años de la conexión con Rusia, que no llegó a nada. Después le hicieron 2 impeachments, tampoco fue convicto por el Senado. Así que los seguidores de Trump dicen, esto es una persecución política y el mejor ejemplo que tenemos ahora es este caso de Nueva York, un caso generalmente visto como un caso de menor cuantía en comparación a lo que es el perder la estabilidad política que le ha dado al país el no encausar a expresidentes por cosas tontas. Muchos consideran que esto es una pequeñez en comparación a lo que estamos perdiendo, que sí, se está demostrando que no hay nadie por encima de la ley. Si lo que el fiscal de Nueva York hoy alega se demuestra que es cierto, pues efectivamente tenía la base para encausar al expresidente Trump. La pregunta es, ¿debió haberse perdido el aura que rodeaba la presidencia para encausar a una persona por un nivel de delito bajo en comparación a los otros 3 investigaciones que están pendientes? Y el hecho de que el fiscal que encausa es un fiscal demócrata que durante su campaña hizo varias alegaciones diciendo que iba a seguir adelante con los casos en contra de Donald Trump. Otro factor también cierto es que el juez que preside este caso es el mismo juez que acaba de presidir el año pasado el caso contra la institución de la corporación de Donald Trump, donde se encontró culpable de fraude al fisco de Nueva York y mandaron al jefe ejecutivo de esa compañía, al señor Weisselberg, a la cárcel, donde todavía cumple sentencia. Así que el hecho de que sea el mismo juez que esté presidiendo este caso yo preferiría que no fuera el mismo juez. Yo preferiría que no fuera este el caso que abriera el proceso de los encausamientos a un expresidente. Creo que hay otros casos más importantes para hacerlo. Bueno, y algo que llama la atención es cómo este tipo de situación deja la imagen de Trump dentro de los republicanos, por ejemplo, si la comparamos con figuras como Ron DeSantis o Mike Pence, cuando vamos de cara a unas primarias republicanas. Mira, en este momento Trump se ha cogido todo el oxígeno de toda la prensa norteamericana y en gran parte de la prensa mundial. Los otros candidatos y el propio presidente Biden, no importa lo que hagan en estos días, no importa lo que digan, ni siquiera se les cubre. Trump tiene captada toda la prensa, el oxígeno político, todo se lo ha llevado él y le va a ser difícil a otros candidatos republicanos de levantar cabeza. Ahora, ¿es esto a corto plazo o a largo plazo se mantendrá esta situación? Yo soy de opinión que cuando empiecen a salir los datos sobre estos casos, especialmente si hay otros encausamientos en los otros 3 casos que yo considero que son más importantes, los propios republicanos se van a dar cuenta de que es inmantenible este estado de crisis constante, de que los republicanos no van a poder ganar. Porque sí, Trump gana la primaria, pero va a volver a perder la elección general. El pueblo americano yo creo que está
cansado de todas estas crisis semanales, de todos estos insultos, de todos, ya tenga con razón o sin razón, pero cuando tú te conviertes en una figura tan polémica, yo creo que tiene un límite hasta donde tú puedes llegar. Y Trump, desgraciadamente, perdió sus límites en la forma en que él personificó la presidencia, los ataques personales que hacía, la forma irreverente, aunque tú estuvieras de acuerdo con muchas de sus políticas, muchas personas no estaban de acuerdo con sus mensajes de Twitter, con sus insultos. Llega un límite hasta donde el país está dispuesto a aguantar estas cosas.